escuchan bien? ¿Sí? Bueno, como esto se trata de agilidad, quiero que todos se pongan de pie a saltar. No, mentira, sí, es broma. Bueno, hola, soy Daniela. Muchas gracias por la presentación, Pablo. Fue muy linda. Antes de comenzar, creo que es muy justo que les explique un poco lo que va a pasar hoy en día. O sea, hoy día entre nosotros. Primero, yo no les voy a dar clases de agilidad. No les voy a explicar acerca de la metodología, ¿ya? Luego, les voy a hablar mucho acerca de mis hijos. Probablemente repita harto experiencias que he vivido con ellos. Y por último, esta es mi primera vez exponiendo frente a públicos como ustedes. ¿Qué nota creen que le pondría este usuario a su producto en una escala de satisfacción? Difícilmente una nota muy alta, ¿cierto? Bueno, él es Bastián, mi hijo mayor, cuando tenía 3 años. En su jardín nos pidieron que armáramos un camioncito de cartón para poder enseñarle lúdicamente los medios de transporte. Entonces yo, como madre comprometida y una diseñadora ya experimentada, partí de inmediato a hacer el plan para concretar este pedido, ¿ya? Hice un presupuesto, listé los materiales, hice algunos wireframes incluso del bucecito este de cartón. Entendí cuál iba a ser el alcance de este bus de cartón, de este producto, y incluso consideré cuál era el gusto de mi hijo en ese momento. Es un pequeño Riser. Estaba pegadísimo con la caricatura Tayo, que era un autobús. Tayo, no sé si lo ubican, pero yo también quedé pegadísimo en la familia, todos cantando. Entonces dije, ya, con todo esto la voy a romper. Era obvio que iba a tener éxito, ¿cierto? Pero ¿qué creen ustedes que pasó? Primero, me salí del presupuesto. Terminé comprando materiales carísimos y algunos ni los usé. 2, me quedé toda la noche haciendo este famoso bucecito mientras mi hijo dormía. Y cuando despertó, yo, bueno, no importa, las ojeras me daban lo mismo porque iba a ver su cara reluciente al ver este autobús de su personaje favorito y ni siquiera lo miró, no quiso ponérselo. Se fue, puso cara de pena y se fue al jardín. Bueno, yo destrozada, no entendí qué pasó. ¿Qué creen ustedes que pasó? Ya con 4 años trabajando en agilidad me he dado cuenta que lejos de aprender una metodología como tal, considerando roles, ceremonias y conceptos relacionados con eso, lo que yo he aprendido en este tiempo es una manera diferente de pensar, una visión ágil hacia las cosas. Y en realidad me gustaría contarles 5, mi high five, de las experiencias o los aprendizajes que yo he tenido trabajando en entornos ágiles. Partamos por la primera. ¿Conocen esta frase? Película famosa, ¿cierto? Jerry Maguire. Cuando yo me puse a pensar en el diseño de Tayo, en realidad era un producto alucinante. Estaba súper apegado a la caricatura oficial. Incluso los materiales que usé, pensé de que no se fueran a desarmar con niños jugando endemoniados, porque así se ponen de repente cuando están en el jardín. Y los colgantitos que lo sostenían los pensé muy bien para que no se les fueran a caer, pensé que la calidad fuera buena, aplicar normas gráficas, todo el despliegue de información que tiene un diseñador lo utilicé en este producto. Pero cumplí el objetivo. Mi hijo aprendió más acerca de los medios de transporte, o incluso la pasó bien jugando. La tía nos contó que le duró 2 minutos el bus y lo dejaron botado. Nosotros ni siquiera nos dimos la lata de ir a buscarlo al jardín al otro día. Se quedó ahí. No cumplí ningún objetivo con todo eso. En general, los diseñadores también de repente nos ponemos a pensar y a diseñar experiencias que son sublimes, ¿ya? Queremos hacerlo mejor. Nos enfocamos a cumplir las normas de la marca, a ser consistente, a pensar en todos los casos que se puedan dar a la hora de diseñar una experiencia, todas las variantes que puedan aplicar, pero
E incluso de repente nos enfocamos tanto en la perfección y pensamos de que es la única oportunidad que vamos a tener, que lo que diseñemos en ese momento va a salir a producción y nunca más lo vamos a poder tocar. Es como que si pusiéramos la vida, nuestra última oportunidad, en hacerlo mejor en ese diseño. Pero, ¿qué pasa si en realidad nos preguntáramos, cuando tenemos un desafío, una interfaz que mejorar, qué es lo más simple, rápido y efectivo que puedo hacer para cumplir con un objetivo que me determinaron? Pocas veces nos paramos un segundo a pensar en eso. Solamente pensamos en la mejor experiencia de la vida, lo que soñamos que sería lo mejor. Bueno, relacionado con eso, también es interesante darse cuenta de un segundo aprendizaje, porque en realidad lo que nosotros buscamos no es la perfección, o no deberíamos buscar la perfección, sino que con un detalle, con un simple hello, el poder enamorar a nuestros usuarios de acuerdo al objetivo que nos planteamos. ¿Ya? ¿Conocen esta otra frase? Sure. Esto es de Notting Hill, la película me la he visto a mí 300 veces. ¿Ya? Y es una chica que se plantea frente a un chico, pero ella es famosa y en ese momento es solamente una chica, ¿cierto? No una actriz. Yo me acuerdo que cuando partí diseñando, estaba en mi computador y me cargaba que miraran la pantalla. Como que no me gustaba que la gente estuviera ahí mirando mi proceso de diseño, porque en todo ese proceso yo cometía un montón de errores. Y en realidad lo que yo quería era que las personas vieran el resultado final. Y de hecho pensaba todos los argumentos que yo quería decir, si alguien me daba alguna opinión negativa, tenía una serie de argumentos para rebatirlo y decirle, a ver, ¿quién es el diseñador? ¿Quién es el que sabe acá? Pero en realidad también me di cuenta de que, a diferencia de lo que muchos creen, que el talento, la creatividad, la innovación se demuestra en el resultado final de algo, es en el proceso en el que uno puede mostrar incluso más talento, en el cómo nosotros logramos las cosas. En el marco, o cuando trabajamos en equipos de agilidad, una de las cosas que más se valora son las conversaciones entre las personas, incluso más que estar horas trabajando en un computador o produciendo. Cuando nosotros buscamos algún referente gráfico o alguna forma de representar a un diseñador, por lo general nos imaginamos esto, ¿cierto? Alguien sentado en el computador, incluso con audífonos, un café al lado, y él está diseñando algo fabuloso. Pero la verdadera representación de un diseñador debería ser esta: alguien que está de alguna forma utilizando su talento para sacar un diseño de variados tipos de personas. Este es un cuadrito que teníamos en una de nuestras oficinas en mi trabajo anterior, donde trabajábamos en Scrum y bajo marco de agilidad, y constantemente nos teníamos que recordar que las reuniones también son trabajo. ¿Por qué? Por lo que les comentaba. A veces pasábamos más tiempo reunidos con otras personas que produciendo en el computador, y a veces nos costaba entender que eso era trabajo, ¿ya? Pero en realidad imagínense tener en una sala. Es un privilegio tener al representante, por ejemplo, de los asuntos legales, al que sabe la factibilidad técnica, al que entiende las necesidades del negocio, juntos en un lugar tratando de diseñar una experiencia. Obviamente eso es mucho más eficiente y mucho más efectivo que una persona que está sola tratando de resolver un problema. Y es por eso que como diseñadores yo aprendí que cuando estamos pensando en diseñar de manera ágil, es importante la humildad que tenemos de decir, en realidad yo solo no voy a llegar a la solución perfecta, sino que con el apoyo, con la ayuda de todas estas personas y pudiendo demostrar esas habilidades de facilitar que un diseño salga de manera colaborativa. Mi tercer aprendizaje tiene que ver con esto: el padrino, ¿cierto? ¿Conocen esta frase? No sé si... No puedo decirlo con la voz del padrino, pero imagínense. Uno de los primeros trabajos que tuve que hacer, o de los primeros productos en el que trabajé cuando recién comencé a trabajar en agilidad, entendí cuán caro puede salir un simple botón. Me acuerdo que me dieron el desafío de diseñar una interfaz y yo apliqué
al 100% todo lo que conocía acerca de usabilidad, de los principios heurísticos, me planteé de que fuera muy consistente con el diseño de la marca, puse completamente al usuario al centro para diseñar esa solución. Pero llegaron el Product Owner, por ejemplo, y me pidió que el único acceso que había para que el usuario solucionara su problema, que era llamar en ese momento al contact center, se lo tenía que ocultar lo máximo posible, que fuera a 300 interacciones, que él casi no pudiera encontrar ese acceso para solicitar ayuda. Ahí salió el Don Norman que tengo dentro y con muchos argumentos traté de rebatir esa solución. Pero en realidad esos argumentos no valían nada cuando uno se daba cuenta de que al lado de entender que por cada llamado que alguien hacía con ese botoncito, la compañía tenía que invertir cientos de dólares por cada minuto que el usuario estaba con el contact center. Entonces, cuando uno entiende cómo está afectando el negocio lo que uno está diseñando, puede encontrar una solución que sin afectar negativamente al usuario, podamos sí beneficiar al negocio. En los equipos ágiles en que trabajé, el UX más codiciado era el que se transformaba en la mano derecha del PO, ¿ya? Era el UX que era capaz de meterse a la conversación, no cuando recién le pedían que diseñara una solución o una interfaz, sino que él participaba en las conversaciones previas, cuando se tenía que decidir en base a lo que el negocio necesitaba, cuál era la estrategia que había que seguir en base al diseño. Un diseñador que fuera capaz de identificar oportunidades de negocio, de poder afectar un ROI, un time to market o cualquier tipo de KPI que el negocio se pusiera, entonces el UX podía aportar en eso. Mi cuarto aprendizaje tiene que ver con esta frase. Otro equipo en el que estuve trabajando ágilmente era una aplicación de gestión de viajes, ¿ya? En ella, bueno, se diseñó una pantalla aplicando conceptos de diseño que estaban súper probados. Incluso se testeó más de una vez con usuarios reales antes de salir a producción y llevaba muchos meses en producción. Investigando o diseñando mejoras para otra funcionalidad que estaba en esta misma aplicación, nos dimos cuenta de que el acceso a tener más detalles acerca del viaje, que era el acceso principal, menos de la mitad de los usuarios sabía que existía. Y cuando nos fuimos, en realidad estábamos testeando otra cosa, y cuando fuimos a ver los datos en Analytics nos dimos cuenta de eso, porque había usuarios que se sorprendían. Eso en realidad se puede cliquear y uno puede entrar a más información. Ahí fuimos a acudir a Analytics inmediatamente para ver, wow, ¿qué está pasando? Y nos dimos cuenta de eso. Menos de la mitad estaba accediendo a el acceso más importante de la aplicación. Y en realidad ese era el problema. Nosotros habíamos entregado un diseño y lo habíamos dado por listo, pero no estaba listo, porque no nos habíamos preocupado de comprobar de que estaba funcionando. En los equipos ágiles es súper común que el diseñador o el UX o el diseñador de experiencia esté muy de la mano con el desarrollador, ¿cierto? Ya no se concibe el hecho de que uno genere un diseño, lo mande por correo y en su libretita de to-do diga, listo, terminé el diseño. No, por lo general, cuando trabajamos en metodologías ágiles, uno está ahí con el diseñador codo a codo, mirando cómo esa solución que se imaginó empieza a cobrar vida. Cómo se aplica el código, cómo finalmente lo que sale a producción tiene un estándar de calidad de diseño que es tal y como lo estábamos pensando. Y así funciona. Pero todavía nos falta un poquito más, porque en realidad el hecho de que una funcionalidad esté en producción funcionando, no podemos decir que ese diseño está listo. Nos falta el entender que estamos cumpliendo con los KPIs o con los objetivos que nos propusimos al comienzo. Y es por eso que es súper importante que cuando un diseñador piensa una experiencia, no la deje
No la deje hasta que esté cerciorado de que ha cumplido lo que él se ha propuesto. Y eso es algo que aprendí con la agilidad, porque en realidad una base de la agilidad es ir mejorando. Y si nosotros no entendemos que cumplimos algo, no podemos ver cómo mejorar para cumplir el siguiente objetivo. Hace 3 meses más o menos, no menos, dos, por eso soy tan mala, que me metí a clases de boxeo. ¿Ya? En realidad no soy tan mala para algunas cosas de las clases, porque no es que me canse rápido, igual resisto bastante, no soy la última en terminar una ronda de ejercicio tampoco. Pero puedo decir que soy poco ágil, porque cuando nos toca practicar combate, donde uno simula de que está peleando y luego tiene que moverse para atrás y estar en defensiva y cambiar hacia el lado, ahí me maneo. En cada cambio de dirección o de objetivo que tengo que hacer, pierdo un montón de tiempo, de energía, y al final ahí sí que, digámoslo, no soy muy ágil. Pero claro, hablando del deporte. Y eso introduce a mi último aprendizaje, volver al futuro. ¿Sí? La base de la agilidad tiene que ver con la adaptación, ¿ya? Cuando uno logra adaptarse a situaciones que van cambiando, tratando de gastar la menos cantidad de recursos, de dinero y de tiempo, y es lo más efectivo cada vez que se adapta, entonces podemos decir que uno está siendo ágil, ¿ya? Cuando uno entiende de que el entorno claro, el entorno en el que nos estamos desenvolviendo, incluso considerando la industria en la que estamos, está en constante cambio, y que incluso nuestros usuarios están cambiando constantemente de decisiones y de necesidades, entonces entendemos lo importante que es la adaptación, porque es la única forma o el único enfoque que podemos dar a generar soluciones o productos que la gente va a terminar usando y no van a quedar botadas en la basura. Cuando nosotros entendemos eso, pasan dos cosas. Primero, entendemos de que ya no vale la pena el planificar y proyectarse a un plazo muy largo, porque las cosas van a cambiar demasiado y estamos gastando mucho tiempo en planificar algo que no sabemos si va a resultar así. Y por otro lado, entendemos o aprendemos a dejar de frustrarnos con los cambios que producen esos cambios. Yo estuve 4 años, o sea, me di cuenta que 4 años en la compañía que estuve trabajando agilidad eran como 21 años humanos. ¿Por qué? Porque estuve en 3 edificios distintos, me cambié 4 veces de piso, estuve como en 5 mesones diferentes, rotaron 40 más o menos compañeros de diseño, de desarrollo, los PO, todo cambiaba constantemente, uno de repente no sabía ni siquiera cuál era su puesto. Y está bien, porque estamos acostumbrados un poco a aferrarnos a esas cosas, a sentir comodidad, y en realidad, si no cambiamos, ¿cómo vamos a mejorar? Bueno, como una reflexión final, la agilidad, a diferencia de otras metodologías, no se puede representar por cajitas, con fases, flechitas, primero pasa esto, después pasa esto otro. De hecho, la agilidad está basada en un manifiesto ágil y en 12 principios, que después ustedes si quieren pueden googlear si no se los conocen, porque como no les vengo a enseñar la metodología, no les voy a hablar de eso. Pero eso demuestra de que en realidad lo importante es que hay tras la agilidad, más que las cosas, las ceremonias, los conceptos, los roles que por sí son importantes, lo que hay que entender es la importancia que le da este tipo de trabajo a las personas, a las relaciones, a la colaboración, a la adaptación y al valor, a la entrega de valor constante. Nosotros en Chile aproximadamente llevamos 5 años escuchando acerca de agilidad, pero lamentablemente creo que no hemos llegado a comprender el espíritu que hay detrás de eso. Y cuando nosotros podamos comprenderlo del todo, vamos a poder aplicar este tipo de metodologías
a distintas realidades, a distintos contextos, incluso a contextos que no son ideales, porque no todas las compañías, no todas las marcas están preparados todavía para ser 100% ágiles, como lo muestra el libro, aplicando la metodología a tal cual es. Pero sí, cuando entendemos estas cosas, cuando empezamos a pensar de manera ágil, podemos adaptar esta forma de hacer las cosas a cualquier contexto y podemos partir hoy día mismo a nuestra compañía, a nuestra forma de hacer las cosas, aplicar una visión o un pensamiento ágil. Y de hecho, yo ya lo estoy haciendo en mi vida cotidiana. Este es uno de los últimos trabajos que hice para mi hijo y la cara cambió, ¿no? Ya no está triste. Yo creo que ahora me da un 4 o 5 en la escala de satisfacción. Y de hecho, parte del proceso fue involucrándolo a él, entendiendo qué es lo que quería hablar. Él participaba en cómo era la interacción de cada uno de esos elementos. Entonces fui aplicando este pensamiento en cosas tan cotidianas como hacerle la tarea a mis hijos. Muchas gracias, eso es lo que les quería contar.